Silvia Dutrenit Bielou. ¿Bielou es exactamente cómo se dice? No, Bielous. Bielous. Es un apellido ruso. Yo me fui al francés. Sí, ya, porque el primero es francés. Claro. Tiene un acento que no pronunciamos. Cierta lógica tenía mi Cierto, ¿no? totalmente, y no sos el único. Me imagino. Pero es Bielous. Bielous, bien, entonces con Dutrenit Bielous estamos conversando y motiva esta charla Pasos hacia la verdad, testimonios a 2 décadas para la Comisión para la Paz. A propósito, se presenta hoy acá en Montevideo, ¿no? Efectivamente, hoy en Espacio Verde, aquí a unas cuadras de la radio. Muy bien, en la calle 18, acá en la avenida 18 A de las julio. 7 de la noche. Así que están todos, 7 de la noche, ahí se te pegó el mexicano. Bueno, imposible no, tengo más años allá que acá. Pero de tono Imposible. nada. No, de tono no. ¿O sos bilingüe? Allá cuando llegás le mandás el... No soy bilingüe, lo que es probable que aparezca eso, algún modismo, Sí. naturalmente. No, pero naturalmente. cantito no tenés, te No, diría. no, En cantito absoluto. no tengo. Es decir, que allá, a pesar de... ¿Cuántas décadas hace que vivís? Casi 5 décadas, desde el año 76. Ajá. Yo hice Uruguay, Argentina, México. Toda mi familia salió, incluida la familia de mi marido. Pero eras una muchachita muy joven. Era así, gracias por el piropo. Va implícito, ¿no? 22 años tendría Pero yo. yo en pensé ese que momento. eran 12. Ay, gracias, te quiero mucho. Bueno, esto es porque necesito a alguien que me albergue cuando vaya a México. Sin duda, tenés Gracias. tu casa en Coyoacán. Su casa de usted, como dicen, ¿no? Su casa de usted, pero no te confundas, porque muchos se confundieron los primeros años, porque los mexicanos, que son muy solidarios, muy amables, por cierto, en muchos casos, decían, te espero en su casa de usted. Y mi propia suegra una vez preparó una cena. Y su casa de usted era la casa de la mexicana. ¿De quién que estaba hablando? Y no fue la única. Es verdad que la expresión suena un tanto ambigua, ¿no? Exacto. Su casa de usted. Bueno, ella va a venir a casa, uno piensa. Y es que en realidad soy tan generoso con usted que mi casa pasa a ser suya. Exactamente. Bueno, sí. Y bueno, y hay muchas ambigüedades. Bueno, yo recuerdo una vez, y te imaginarás que como tuve la experiencia maravillosa, la vida en ese aspecto se puede decir que fue generosa conmigo, de una vez recuperar la democracia con el regreso a su tierra de Teatro El Galpón, abrió su escuela para artes escénicas y yo tuve la fortuna de ser aceptado. Éramos una multitud los que nos anotábamos. Seguramente por muchas razones, claro, no solo por muchas razones, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando, finalmente quedo, recuerdo que una de las... Debo tener 70 cuentos de esto, pero uno es que una vez una obra se hace en el Galpón, no sé si del propio Galpón, y yo voy a saludar a Estela Teixeira, ¿verdad? Sí. La gran actriz uruguaya, esposa del Chino Campodónico, etcétera, y me pregunto a Estela, ¿y qué te pareció? Y ella contestó, me gustó bastante. Claro. Entonces yo le dije, ¿no te gustó tanto? Exacto. Y ahí ella cayó en la cuenta y dice, no, bastante en mexicano. Es mucho, claro, es mucho. Me gustó mucho. Sí, te voy a decir que con las décadas apenas empiezo a decir el bastante en ese sentido. En ese sentido. Me cuesta. Porque para nosotros bastante es casi no suficiente. Exacto. Me gustó un poco. Aprender eso es lo mismo que el sí, el no, porque siempre todo es sí. Entonces hay que llegar a entender. Cuando es un sí de verdad y cuando, por ejemplo, exacto. ¿Tenés algún ejemplo a mano? En este momento no, pero te puedo asegurar que... Y otra cosa que aprendí esta vez con él, vos corregime, cuando tuve otra fortuna en la vida con El vendedor de reliquias, la obra de Mauricio Rosenkopf, basada en Memoria del Fuego de Eduardo Galeano, y justamente con la dirección de Chino Campodónico y Gali, que tenía la misma profesión que uno de tus hijos, era psicoanalista. Bueno, cuando fuimos a México, dábamos vueltas por ahí, inquietos, caminando para todos lados, y no había aplicaciones que te dijeran hacia dónde ir. Entonces siempre estabas preguntando algo. Y todo el mundo te contestaba, nadie te decía no sabe, pero después aprendimos que decir sí es para allá no era sinónimo que la persona supiera. Te podía mandar a cualquier lado solo por no decirte que no sabe. Perfecto, entendiste perfecto. Era eso, ¿no? Así es. Era un gesto de gentileza. Exacto, pero en la realidad, gentileza está presente. Pero era, digamos, ineficiente porque te mandaba a un lugar equivocado. Por eso yo siempre digo, sobre todo le digo a mi marido, o él me dice a mí, en realidad le digo,
estamos algo desorientados. Yo soy muy orientada, pero él no tanto. ¿Preguntamos? No preguntemos. Nos perderemos más aún. Bueno, luego de este prefacio vamos a hablar de Pasos hacia la verdad, testimonios a 2 décadas de la Comisión para la Paz. La primera de las cosas que hay que decir leyendo el libro, que de verdad es muy oportuno, no solo por el medio siglo que nos invita a hacer nuevas y permanentes reflexiones, ¿no es cierto? Sino porque recorrer los testimonios que algunos tienen casi tantos años como la propia comisión, ¿verdad? Es decir, el armado de esta Comisión para la Paz. La primera cosa que se me ocurre preguntarte, aunque está insinuado en la propia presentación, es ¿y por qué, Silvia? ¿Y por qué ahora? Qué bien. Hace un rato en la otra entrevista vos decías, hay muchos ayeres. Sí, yo claro. diría, hay muchos presentes. Sí. Y cada presente hay que entenderlo. Entonces, cuando yo comencé esto, yo me comencé a trabajar desde que apareció el tema de que se iba a alargar la Comisión Valle, lo planteó y lo decretó. Y ahí yo, que me dedico a la historia reciente y estoy aunque trabajé también la historia del siglo XIX uruguayo, entendí que aparecía algo que se estaba constituyendo como un hito, un antes y un después. Perfecto. Desde el Estado se estaba diciendo, aquí hubo una realidad que fueron violaciones, acá hubo desaparecidos, niños secuestrados, supuestamente hay que informar. Entonces es un cambio radical. Entonces empiezo a trabajar. Y yo trabajo mucho con entrevistas, no como periodista, no empezamos a dialogar. Yo trato de buscar que la persona entrevistada hable, evoque, sin ninguna intervención mía. Mira, yo le presté atención a las entrevistas y me animo a decir que tiene cierto sesgo, cierta conexión con el trabajo que podría hacer un etnógrafo, un antropólogo, ¿verdad? Que la entrevista es como herramienta para que fluya el conocimiento del otro, la mirada del otro, ¿no? La mirada, y una mirada que tiene que ver con un presente que influye, ¿no? Que está impactando. Por eso hay distintos presentes. Digo, yo trabajo mucho con la metodología de la historia oral, que es eso. Y entonces empecé a entrevistar a quien busqué el universo. Construí un universo en 2002, en el que, por cierto, estuvo ausente en ese momento el presidente de la República, porque en Uruguay se vivía un caos. Claro, en la plena crisis. Exacto. Entonces busqué a los comisionados, ya no estaba Perico, algunos de los los comisionados, para que me obsesione la gente no quiera fuera. Los integrantes de la comisión, ¿verdad? Los integrantes de la comisión que se crean en 2000. Y Perico, exactamente, había sido presidente, director de CEPAG, y esa comisión, que tenía sus integrantes, eran representativos de distintos ámbitos importantes, vamos a decir la verdad, del país. Uno era la Iglesia Católica, aunque no estaban todas las iglesias, que también tuvieron un papel importante, algunas de ellas. Estaba la Iglesia Católica, estaba el representante de Jorge Valle, el doctor Ramela, de alguna manera el representante del doctor Tabaré Vázquez, que sería el siguiente presidente, que fue que es el doctor Gonzalo Fernández, y luego estaban otros integrantes, el doctor Williman, que era un integrante del Partido Nacional, claro, y también, digamos, un académico reconocido, primer decano de la Facultad de Ciencias Sociales, en fin, otro, el monseñor Cotuño, claro, que que lo nombran presidente. Los dos más activos, y José de Lía, claro, que representa el Pepe, que representaba el movimiento obrero uruguayo, que es algo fundamental. Ya era presidente emérito, no estaba en funciones como... No. Es más, él pidió, lo recuerdo perfectamente, además hubo una linda discusión, él pidió permiso al PIT-CNT, y algunos del PIT-CNT, yo recuerdo que hubo ahí como una disputa interna, dudaron sí, porque bueno, vaya, y yo recuerdo, yo que saludé como ciudadano antes que nada la creación, por el antes y el después, ahí que vos saludías de esa comisión,
Y yo pensaba, pero D'Elia a esta altura se ha ganado el derecho a ir a donde le plazca. Y si él pide permiso, es porque le interesa ir. Si no hubiera dicho que no de primera, claro, la verdad. por supuesto. Así que, bueno, finalmente, que el presidente creo que obró bien y le dio la anuencia, ¿no? Sí, le dio luz verde. Pero hubo, y ahora sí puedo decir, 2 comisionados, es decir, 2 integrantes fundamentales que eran los voceros, que eran los 2 abogados, claro, Ramela y Fernández. Y además los 2 más políticos también, ¿no? Los 2 más políticos, más activos y más jóvenes. También. Y esa comisión también tuvo sus limitaciones en ese sentido. Tenían 2. Williman siempre se recuerda que fue el que leía y leía con una capacidad de lectura impresionante, sí, ¿no? Pero los 2 ejecutores, los que lograban viajar y demás, y los voceros, insisto, eran ellos 2. Uh-huh. Que era importante también que fueran 2 abogados. Uh-huh. Entonces, hay esas entrevistas donde traté entonces de procuré entrevistar a todos prácticamente. Me faltó el presbítero Osorio, que fue el que sustituyó a Perico, y a otros protagonistas que fueron los familiares. Ahí está Luisa, la vieja Luisa, claro, Mara Martínez. Hay que hacer esta advertencia, Adriana, porque si bien está muy nítidamente informado acerca de en qué contexto y en qué fecha se hicieron las entrevistas, que claro, de pronto no, cómo Luisa está, si murió. Claro, porque como el libro se edita ahora, alguien puede suponer que con material hiper recontra reciente, no, ¿verdad? Es como una fuente oral que sale ahora para que el lector pueda saber qué pensaba esa gente en ese presente y qué sucede hoy, cómo uno puede leer lo que se pensaba. Uh-huh. Y entonces hice un importante, hay periodistas como Verás, también Blixen, Daniel Cancela, María Ursola, hay gente de las organizaciones de derechos humanos como Paisé, Guillermo Paisé, que también fue de Serpag, pero luego yo seguí con esta idea, aunque desarrollaba otras investigaciones que tenían que ver justamente cómo se fue tramitando el pasado en distintos países de América Latina, sobre todo el Cono Sur y México. Uh-huh. Y ahí en 2009, después de el otro hito que se produce en 2005, que es un nuevo paso a la verdad, porque estamos hablando de pasos a la verdad, ¿no? Que se produce en 2005, cuando no solo hay un reconocimiento del Estado, que había algo que investigar, sino que hay un reconocimiento del Estado que aquí se ejerció el terrorismo de Estado. Y se implementa con el convenio con la universidad la búsqueda también de los desaparecidos. Entonces, en 2009 dije, voy a hacer, en complicidad con Gerardo Gaetano, uh-huh, sin duda, que es quien hace aquí el prólogo, sí. Amigo y colega entrañable, dijimos, le digo, ¿qué hacemos? ¿Te acordás de estas entrevistas? A mí me parece que hay que ver en espejo. Entonces tomé algunos de los entrevistados en 2002 y les pedí otra vez un espacio de evocación, como uh-huh, digo yo, en 2009, con los cambios. Y ahí tomé esos y aproveché, no a todos, aproveché para hablar con Jorge Valle, que en 2003 era imposible, claro, realmente. Claro. Es muy interesante. Muy interesante. Pero bueno, me olvidé de decir, hay políticos también. Sí, hay el expresidente Lacalle, por ejemplo. Exactamente. Hay hijos de víctimas como Javier Miranda y también como el actual ministro del Interior, claro, Luis Alberto Heber. Recordar que su madre fue asesinada con los vinos envenenados. Exactamente. Ellos también están ahí presentes en las entrevistas del 2002. Y teniendo en cuenta, apoyándonos en ese paradigma acerca de que hay muchos presentes, hay muchos hoy, ¿verdad? Del mismo modo que hay muchos ayer. El nuevo espejo que habría que hacer es, si esto ocurrió en el arranque del siglo,
¿verdad? Apenas instalado el gobierno de Valle. ¿Qué lectura se hizo sobre esto 10 años después, cuando Claro. esa nueva mirada que incluida la del expresidente? Y después, ¿qué podríamos decir ahora que han pasado 20 años, ¿no es cierto? Eso es algo que me gustaría que lo recorriésemos ahora y que probablemente habilite a nuevos espacios de reflexión, en el entendido de que, como nos enseñan ustedes los historiadores, aunque los documentos sigan siendo los mismos, lo que cambia son las preguntas que uno le hace a los documentos y a la historia, ¿no? Nuevas perspectivas, nuevas miradas, nuevos ejes, ¿no? Y a mí me parece muy, muy interesante en ese sentido. Vos, que además yo debía haberlo dicho en el arranque, ya dijimos que sos montevideana y ya dijimos que por cuestiones políticas, en el marco de la dictadura, debiste exiliarte a México. Eso ocurrió en el año 76. Que sos historiadora, que de hecho posees una maestría en ciencias sociales de Flaxo, México, supongo. Claro, ¿verdad? sí, por supuesto. Un doctorado en estudios latinoamericanos, esto en la UNAM, ¿no es cierto? Efectivamente. Ajá. La emblemática universidad. Exacto, la gran universidad. Bien, Sí. y en ese sentido se ha especializado en la investigación de la historia reciente de América Latina. Desde muchas décadas, desde el año 83, se desempeña como profesora investigadora titular en el Instituto Mora de México. ¿Continúa esa actividad tuya? Absolutamente. ¿Qué es el Instituto Mora? El Instituto Mora es un centro público del CONACYT. Hasta hace unas semanas era Centro Público de Investigación, pero hubo un cambio con una nueva ley muy cuestionada. Ajá. Muy cuestionada. Y Presumo que la cuestionas, no sé por qué. ¿Tú también la cuestionas? Yo también. Ajá. Pero, Eso, sí. no, digo, si entramos en eso no puedo hablar. No entremos en eso. Exacto. Solo que ahora el instituto, ¿qué es? Ya entonces? no es Centro Público de Investigación, sino Centro Público. Es como una paraestatal, para entendernos, Ajá. en donde se desarrolla investigación y docencia y algunas actividades, digamos, de extensión académica. El Instituto Mora se fundó hace 42 años y yo, la de la palabra, estoy cumpliendo en octubre 40 años en el Instituto Mora. Ah, mira. Con lo cual ya decimos toda mi edad, ¿no? Ya lo había dicho antes, no tengo problema, los kilómetros están recorridos. Pero vos hacías una pregunta, no nos olvidemos. No, lo vemos luego de la pausa. Ah, perfecto, a eso quería ir. dale. ¿Sí? Déjame, por favor, profe, recordarle al público que sos la autora de El maremoto militar y el archipiélago partidario, del año 94, El Uruguay del exilio, gente, circunstancias, escenarios, del año 2006, La embajada indoblegable, asilo mexicano en Montevideo durante la dictadura. Nosotros aquí en La Mañana Camino, en forma muy seguida, aludimos al asunto, porque recordemos que nuestra columnista del socio espectacular Teatro El Galpón es Marina Rodríguez, que estuvo de adolescentita joven exiliada, es decir, durmiendo en la embajada, y que ella después, como dramaturga, escribió La embajada y como directora la llevó a escena. Y también aquellos niños de... Bueno, Muñiz Arroyo para nosotros significa muchas cosas, el embajador de la época. Aquellos niños del exilio, cotidianidades entre el Cono Sur y México, esto publicado un poco más acá en el tiempo, en el año 2015. Y hace 3 años atrás, Forensic Anthropology Teams in Latin America, esta versión en inglés a propósito de... Mira vos, recién caigo en la antropología también como escenario. Mirá, yo hoy te la cité sin recordar, claro. Así que algo había percibido. Lo seguimos conversando luego de la pausa, ¿tá? Dale. Y me gustaría, vos que seguís tan de cerca todos estos temas, una vez concluido estos pasos en este libro, ¿qué cosas confirmaste de la que más o menos venías estudiando? ¿Y cuáles ahora, hija de este tiempo, atravesada por este tiempo, te llamaron, te ganaron la atención, como casi una novedad? ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Estamos con Silvia Dutrenit, estamos poniendo La Mañana en camino. Estamos pensando el final, estamos conversando con Silvia Dutrenit,
Bielous, que es la autora de Pasos hacia la Verdad, testimonios a 2 décadas de la Comisión para la Paz. Y en ese sentido, bueno, primero algunas cosas que nos llevamos como conclusión histórica, de acuerdo a lo que está escrito en el libro, pero que tú acabas de decir también, es que significó una bisagra histórica, ¿verdad? La formación de esta Comisión para la Paz, porque no hay que olvidar una cosa que vista ahora resulta... Hay que respetar los hechos, ¿no? Porque los hechos son los hechos. Pero fue terrible en alguna medida. En el año 2000, ya hacía 15 años que se había recuperado la democracia. Y hasta ese momento, la democracia, el vínculo democrático republicano, no se permitía en el sentido práctico. No nos permitíamos hablar de determinados temas. Estaban recluidos a un sector de la sociedad muy limitado, y no estaban los medios, no estaban los temas, no estaba la consideración pública. Es una brutal ahora que uno lo mira, casi ya con ojo político, sino con ojo, digamos, sociológico, ¿no? Claro. Bueno... que un presidente haya admitido que había un estado del alma que había que recuperar, que la república no se podía permitir... Después veremos que también salió o no. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Pero el valor histórico de haberlo puesto arriba de la mesa y por lo tanto en la agenda, yo creo que tiene un gran valor el que hizo, el que protagonizó Jorge Valle. Mira, estoy de acuerdo contigo, Camilo. A ver, soy Camilo, digo, pero no, si me quieres decir Camilo, Camilo es mi apellido, pero mucha gente me dice Camilo, no te preocupes. Camino, por supuesto, oíme, tiendo a confundir los nombres todo el tiempo. Tranquila, pero Lucía. Así gracias. No, decime Susana, porque no sé por qué todos me dicen Susana. Y soy Silvia. Bueno, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué pasa? Para decirlo rápidamente, porque estamos al aire, ¿no? Y conversamos tanto fuera del aire. Mira, sí es un antes y un después, porque es ese reconocimiento desde el Estado. Era un tema que estaba, por un lado, como encorsetado, pero sin embargo yo creo que hubo un momento, no solo yo creo, que hizo que se encorsetara más, que fue la derrota del referéndum del 89. Claro. Hizo que se encorsetara más. Pero empezó eso a surgir, ese movimiento, no empezó a surgir, a reflotar con mucha fuerza. Por eso ya tenemos las marchas del 20 de mayo, sin lugar a dudas. Tenemos la declaración de Schillingo en la Argentina, no debamos olvidarlo. Tenemos en el espacio internacional la detención de Pinochet en Londres. Hay cosas que van alimentando internamente, sobre todo el movimiento de los familiares, pero hay que acompañarlo de estos otros episodios que influyen en ese presente. Es decir, fue Valle, y nadie le puede, creo yo, quitar la importancia de lo que él hizo, ¿verdad? Pero él hizo desde un presente. Hubo 2 Valles, vamos a entendernos, el que abrió, pero también el que cerró. Uh-huh. Al final cierra diciendo que es la verdad definitiva. Claro. Grave error que fuera la verdad definitiva. El propio informe no toma, por ejemplo, el segundo vuelo que denunciaban los familiares, porque finalmente la comisión se nutrió también de la información de familiares, y no lo toma. No hay verdades definitivas, no hay historias definitivas. Hay distintos presentes. Entonces, haber cerrado esto... Y que fue un gesto voluntarista de un hombre tan inteligente, brillante y comprometido con la historia, es obvio que lo era, ¿verdad? Ese concepto, verdad definitiva, suena o autoritario o voluntarista, según cómo se le quiera ver, ¿no? No, mira, inteligente, un gran político. No fue una cosa voluntaria. Él estuvo influenciado por todos esos elementos, por una convicción personal, y además que venía desde la historia, desde el fondo de la historia, de cómo se terminó la guerra civil del siglo XIX, en fin, vencidos y vencedores. Exactamente, cosa, ¿no? Entonces buscar la paz, el acuerdo. No había paz porque
lo que estábamos viendo desde finales del autoritarismo, digamos, el proceso, y sobre todo lo que se estaba revisando era lo que pasó en la dictadura, con todos los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido, e incluyo el tema de la desaparición y cambio de identidad de los niños, que si bien aparecen, digamos, en el periodo de Valle, dos de ellos, Macarena Gelman, que él reconoce e invita para el encuentro, digamos, en la casa presidencial, bueno, en presidencia, a Macarena con su abuelo. No fue la virtud de Valle es ponerla ahí en el centro de la cena con reconocimiento del Estado. Sí. Y ahí hay una cosa con Sanguinetti. Bueno, venía... Es decir, que por eso tengo que decírtelo. Justamente, iba a aludir a eso porque venía de apenas unos meses después, donde a esa altura el expresidente Sanguinetti había dicho: en Uruguay no se han secuestrado niños, ¿no? Efectivamente. Y lo primero que hace Valle cuando asume es facilitar ese... Bueno, tú me facilitaste la respuesta. Es decir, también hay un... Pero es historia pura. Es historia pura. Claro. Hay un ingrediente. Era una respuesta también a Sanguinetti. Que también tuvieron sus... Me cortaste el brazo, ¿no? Aquella frase de Valle: me cortaste el brazo, Julio, cuando las internas apoyó a Tarigo en lugar de apoyarlo a él. Exactamente. Entonces ahí venía algo también desde el fondo, digamos, de la historia reciente, ¿no? De ellos dos. Entonces yo creo que es el ingrediente, que no lo puse y lo pusiste tú, pero es lo que yo sostengo. También hay algo de respuesta al presidente. Pero Valle empieza con fuerza, claro que lo agarra la crisis brutal, y cierra con esa gran fracaso en términos de que si había algo que investigar se lo pasaran a él y que él iba a intervenir. No sé si le pasaron a él porque hubo también mucha información basura. Claro. Queda claro que hubo mucho, de Julio Castro, por ejemplo, por decir algo. Ese es el caso más emblemático, ¿no? Es el caso más emblemático. Bueno, porque recordemos, la Comisión para la Paz así no queda nadie afuera, la Comisión para la Paz en sus... informes y en sus conclusiones destaca que los detenidos desaparecidos a diferencia de lo que había ocurrido en Argentina, no formaban parte de un plan sistemático de exterminio o de muerte, sino, para decirlo, no se me ocurre decirlo en estos términos, era un poco coloquial de más, frívolo de más quizás, pero bueno, se nos pasa, cometimos el error en la tortura, un golpe mal dado provocó la muerte de alguien al que no queríamos matar. Por lo tanto, no asumimos esa responsabilidad, no le dimos el cuerpo a sus familiares. Y además los enterramos. Y después los desenterramos para que no fueran encontrados con la Operación Zanahoria mediante. ¿No es cierto? Efectivamente. Pero bueno, ahí tenemos, por un lado... Sin embargo, unas apariciones posteriores contradicen esas conclusiones, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado. Primero, no hay verdades definitivas, no hay historia construida definitiva. Digo, pensemos nomás. Yo te diría, yo no me atrevería a decir hoy cuál es el número real de desaparecidos en Uruguay, porque paso a paso vamos teniendo nuevas informaciones, nuevos datos. Entonces, ¿cuántos vuelos realmente hubo? ¿O cuántos traslados en general, más allá, si vuelos hubo en Uruguay? No podemos asegurar que fueron los que... Por eso también hay como un error. Y hay que pensar, yo pienso, Sara Méndez es muy crítica, por supuesto, era una protagonista, diría, si se puede decir, protagonista clave también en esto, porque en medio del trabajo de la comisión serás Rafael Michelini y Roger Rodríguez los que ubiquen. Claro, que ubiquen a Simón con datos, no es la comisión, no sé si se le pasó toda la información de la comisión, pero la comisión tuvo esto, digamos, de tener alguna información que le trasladan, finalmente tenemos que decir, los responsables de los crímenes, y tan es así que van con Macarena porque tienen señalado, va Gonzalo Fernández, tienen señalado el lugar donde está María Claudia, y no aparece. ¿Estaba o no ahí? No sé, ¿es una confirmación de la Operación Zanahoria? Yo tampoco lo podría decir, porque el equipo universitario, el que comienza en el 2005 con López Mas a la cabeza y termina en 2014, y ya no es un equipo universitario de antropología, ellos hicieron un rastreo científico del territorio
y afirman que sí hay cambio en, claro, en el territorio. López Mas, incluso generando algunos ruidos en las internas. Exactamente, lo hasta dicho el día acá en de este hoy. programa, dos cosas. Primero, la operación Zanahoria existió, es decir, hubo cuerpos que fueron enterrados y desenterrados. Lo que pasa que a mí, a veces desde el relativo fuera me cuesta entender cómo no se entiende algo que es relativamente pertinente dentro de la locura histórica que significó ese tiempo. Claro. Primero, es probable que muchos, como está comprobado, muchos cuerpos hayan sido enterrados, desenterrados, y no sabemos si vueltos a enterrar o tirados al mar. O incinerados. Y seguramente muchos no. Exactamente. Y entonces, y hay una información de los que protagonizaron eso que para algunos resulta no del todo clara o algo difusa, etcétera, ¿no? Y en la acción rápida, quizá, si esto se produjo, se sabe dónde están unos, quizá no se saben dónde están todos, se van sacando. Digo, no podemos decir rotundamente que no existió. Y yo creo en la ciencia. Y la verdad que si hay una información que fue cotejada por los medios científicos de ver si la Tierra fue removida, por algo fue removida. Exacto. Y entonces podemos... Y tampoco es una cosa extraña. Eso sucedió en la Argentina, porque si pensamos lo que pasó en Córdoba, en donde encontraron, de la época de Isabelita, de su último momento, digamos, restos en un horno de estudiantes que habían sido desaparecidos de medicina, si mal no recuerdo. Si pensamos en la experiencia chilena también, que se incineraron a varios desaparecidos en los hornos de Lonquén, no es extraño, porque también aquí había una operación Cóndor, un pacto criminal con estrategias en algunos casos similares, en otras y no. Hablando de pactos, al día de hoy, primero, ¿crees que hay un pacto de silencio, una especie de omertá mafiosas de esto, nadie dice nada? Y segundo, ¿por qué motivo crees que, pasado el tiempo, mucho tiempo, ese pacto no ha logrado filtrarse o debilitarse? Bueno, es un pacto que se mantiene. En el caso uruguayo, sin lugar a dudas. Es decir, aquí los responsables, directos o indirectos, no hablan. Y el Estado no tiene la fuerza o la voluntad para que hablen. Y no me estoy refiriendo a que el Estado tiene que aplicar la violencia Sí, física. como sugirió Guidobro, ¿qué quieren? ¿Que los torturen? También están entrevistados, es muy interesante la entrevista. No, por supuesto que no. Sí, acá tiene que como haber... si los estados para investigar cualquier crimen inexorablemente tienen que torturar a los presuntos criminales, La ¿no? fuerza del Estado no está en eso. Claro. En todo caso es en aplicar la justicia, Claro. que es otra cosa. Uh-huh. Entonces, esto se mantiene hasta el día de hoy. Es muy fuerte porque si nosotros queremos construir, reforzar un Estado democrático, no puede ser a costa de la no verdad, de no esclarecimiento de esto. Y en todo caso, un poco para ir terminando, por hoy, habíamos quedado que la seguimos en México, ¿no? La seguimos, claro, y en Coyoacán, si querés. Bien ahí. En todo caso, te pregunto, profe, en ese contexto y usando como la oportunidad que nos da la edición de este libro, ya no... Es decir, 2 décadas después de la Comisión para la Paz y en algún caso 1 década después de algunos de los testimonios que has recogido vos, algunos de esos testimonios en espejo, en respuesta a aquellos primeros que habías obtenido. El hoy, el ahora, ¿qué nos dice a propósito de presuntos avances, permanentes retrocesos, lápidas inamovibles, al contrario, vocación de seguir buscando verdad y justicia? Otra, verdad implica necesariamente que venga acompañada de la justicia. En fin, ¿qué nos decís para el ahora? Esto último, hay toda una discusión si la verdad incluye la justicia o si van por separado. En todo caso, es de justicia que haya verdad, diría yo. Pero ya cuando llegamos a la comisión, los familiares no plantean esencialmente el tema de la justicia, plantean el tema de la verdad en términos de verdad, de conocer qué pasó, qué fue lo que pasó. Por Ahí eso había una contradicción entre familiares. Memoria, ¿no? Es decir, verdad, memoria y justicia. Efectivamente. Entonces,
¿Qué queda? Queda, primero, de manera tajante, porque fue un error brutal, decir que, en los dos casos, porque también fue para Tabaré Vázquez eso, aquí se termina, ¿no? El definitivo, aquí terminamos, ¿no? Cuando el informe que da, el discurso que da el día digamos de la verdad, no me acuerdo cómo lo enunció, ¿no? Del nunca más. Pero aquí primero es una reafirmación de que no se puede hablar de una verdad definitiva. Uno, tan es así que fueron en medio de la construcción del informe final y posteriormente que no hay una verdad final, pero es un disparate decir eso. Dos, que no hay verdad si los responsables no hablan y que no hay forma de que se logre la verdad si el Estado no pone la fuerza suficiente en términos de convencimiento y por distintos medios, porque está la justicia debe llegar a los extremos de exigir y de alguna manera penar a quienes no, sabiendo información, no dan, digo, en estos días, los temas de los informes, de los documentos que estaban pero no estaban y entonces no se muestran, digo, que lo está pidiendo el proyecto Cruzar. Eso creo que queda claro. Y que no hay un nunca más reivindicativo de lo que pasó, pero no se cierra. Aquí no se cierra. Hoy es buena oportunidad para que sigamos por estos pasos hacia la verdad participando de la presentación a las 19 horas, ¿no? Sí, aquí cerquita. Fundación Verde, vas a estar vos, ¿quién te va a acompañar? Gerardo Caetano, quien hace la parte, digamos, la introducción, el prólogo histórico, y Álvaro Rico, quien estuvo, digamos, en el equipo de historiadores investigando y trabajando, ese que tenés tú ahí, justamente. Le señalé los libros que tenemos a propósito exactamente, los distintos tomos de la investigación histórica. Estuvo Rico hace poco y Gerardo también. Ah, bueno. Así que faltaba que vinieras vos y llegaste. Faltaba, ya cerramos y nos vemos allá en México en la próxima. ¿Te parece? Bueno, a lo mejor hasta nos vemos hoy de tarde. Vamos a ver cómo sigue el día. Dale, te agradezco mucho, Silvia. Por Susana para muchos. Exactamente. Y Camilo, en vez de Camino. Bueno. No, pero como tengo un apellido que es medio parecido a un nombre, mucha gente me dice Camilo y yo le... Decís, bueno, no soy Camilo, pero bueno. Yo no soy Susana, pero bueno. Testimonios a 2 décadas de la Comisión para la Verdad, para la Paz. Pasos hacia la verdad, con la introducción de Gerardo Caetano, este libro de Silvia Dutrenit, Bielous, editado por Planeta, ha servido como excusa para que nos encontremos. Ahora te quedás ¿hasta cuándo acá en Uruguay? Hasta mañana a las 7 de la mañana, que me voy al encuentro de los historiadores orales de Argentina en Mar del Plata, y es también un encuentro internacional al respecto. Ajá. La historia, la oralidad en la historia como una disciplina dentro de la disciplina. Es una especialización. Se llama historia oral, pero es una metodología, y se rescatan los testimonios no buscando la verdad absoluta, sino como la recuerda y cómo la evalúa, cómo la valora el entrevistado. Después la labor del historiador, ahora sí, es cotejar. Pero ahí habla también de la subjetividad. Es muy interesante ver la de Jorge Valle acá en 2009, cuando ya había aparecido Miranda, y no me acuerdo en este momento, otro de los detenidos desaparecidos, Chávez Sosa. Y como él de alguna manera duda de que realmente los restos sean de Miranda. Claro. Porque implicaba dudar acerca de eso que él dijo que estaba cerrado, ¿no? Por eso, mira, yo escuché la entrevista más de una vez, digo, está digitalizada, todo tiene un soporte, no solo ahora en papel, sino un soporte grabado, y escuchaba y yo sola me reía, porque es la única entrevista en la cual el entrevistado trataba a mí de cuestionarme y me decía, bueno, pero una historiadora no puede pensar todo el tiempo. Muy Valle, digamos. Sí. Muy en todo Valle. caso, muy del estilo de Jorge Valle. Muy del estilo de Jorge Valle. Bueno, otra vez te agradezco, Silvia, gracias por el tiempo y nos reencontramos más temprano que tarde. ¿Sí? Claro que sí.